Bienvenidos amigos de Te Comunico. Para todos los que participamos en la Asociación Civil Nacional de Teatro Comunidad TECOM, el nombre de Te Comunico es un nombre familiar, porque es el nombre del boletín con el que nos comunicábamos los miembros de esta Asociación Nacional de Teatro Comunidad, que llegó a tener una cobertura nacional. Ahora, muchos años después, retomamos el nombre de Te Comunico, pero poniéndole el apellido de digital, porque estamos tratando de aprovechar las nuevas tecnologías en foto, en video, en comunicación, que hace que en esos tiempos, 70s, 80s, 90s todavía, que se mantuvo la asociación, pues no teníamos las opciones que tenemos hoy de registro y de comunicación. Entonces pues esperamos que esta alternativa les guste, les interese, y estamos partiendo con algunos testimonios de los que participamos en estos movimientos de teatro indígena, algunas fotos, algunas imágenes de las cuales hay muy pocos registros, hay muy pocas experiencias, pero pues esperamos que esto los motive. Seguramente ustedes en sus casas, los participantes tienen imágenes, tienen fotos que ojalá nos puedan compartir. Este boletín del Te Comunico Digital, pues ya lo están viendo, tiene varias secciones donde se pueden compartir imágenes, fotos, guiones de obra, anécdotas, comentarios, estudios, artículos, lo que ustedes quieran compartir. En primer lugar, entre los que participamos de estas experiencias, algunos ya no están. Esto fue hace muchos años, y ahora que inicio este proyecto con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura Federal, la cual pues agradezco mucho porque facilita el que podamos hacer este proyecto, este trabajo, y que podamos volver a conectarnos, podamos volver a comunicarnos todos los que participamos de estas experiencias apoyadas por el Estado en un principio, pero que después retomamos cuando se acabó el apoyo gubernamental, pues lo retomamos ya como asociación civil, porque consideramos que lo que hacía era importante para nosotros, como miembros de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, pero también para los nuevos teatreros, para los que ahora están haciendo teatro todavía. Algunos de los compañeros lo siguen haciendo, lo sabemos de buena fuente, pero hay nuevas generaciones de teatreros que de algún modo han seguido las experiencias, los métodos, la manera de hacer teatro que fuimos madurando, que fuimos experimentando hasta lograr una metodología que se llegó a llamar de investigación, creación participativa. Porque si el teatro lo usamos como un medio de expresión de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, pues nos encontramos con que a veces lo que la gente de la comunidad quiere expresar, quiere comunicar, pues no hay obras, no hay guiones. Entonces hay un proceso de investigación, primero entre el grupo, con la comunidad, con los sociólogos, los antropólogos, libros, textos, médicos, en fin, de acuerdo al tema que le interese, a lo que quiera expresar y comunicar a través del teatro, pues hacemos ese trabajo de investigación, se prueba ya en el escenario a través de la improvisación teatral, que es un método también para probar personajes, historias, conflictos, dramas sobre todo, argumentos, profundizar en las historias y en los personajes, y esto finalmente, cuando consideramos que ya está listo, compartirlo con el público. Una obra de teatro no está completa mientras no se comparte con el público. Entonces, este diálogo con la gente, con el público que lo ve, primeramente nuestras comunidades de donde somos,
pues es muy importante porque es nutrirnos de ida y vuelta. Es compartir lo que el grupo ha desarrollado durante un cierto tiempo, que le ha dedicado horas de trabajo para llegar al montaje de estas obras de teatro, y también pues de medir cómo lo recibe la comunidad, si es claro el mensaje o si no. En fin, hay propuestas, hay muchas vivencias, hay metodologías que esperamos poder compartir a través de este espacio del Te Comunico Digital. El proyecto que presenté al Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura Federal se llama Memorias del Teatro Indígena y Campesino por sus protagonistas, porque sí hay algunos estudios, algunas publicaciones, muy poquitas por ahí, como las del amigo y compañero también de TECOM, Donald Frischman, un libro publicado por el CITRU, Centro de Investigación Teatral de Bellas Artes, que se llama El Nuevo Teatro Popular en México. Era nuevo en esos tiempos, de los 70s y de los 80s. Ahora los que participamos de eso, pues ya somos abuelos. Y algo tenemos que compartir, algo hemos caminado, algo hemos sembrado, y es lo que queremos compartir. Hay quizás algunas otras tesis, algunos otros libros publicados especialmente por las universidades, seguramente de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Guerrero, en Yucatán y tal vez en otros lugares, pero parte del objetivo de este boletín es poder compartir todos estos materiales, algunos dispersos, algunos extraviados, pero que quizás entre toda la comunidad de teatreros podemos ir recuperando, compartirlo. A los que lo vivimos esta experiencia nos motiva, nos anima, nos apasiona toda esta parte de nuestras vidas, pero también sobre todo, vuelvo a reiterarlo, con los nuevos teatreros, con los que están iniciándose en este trabajo del teatro comunitario. Se llama Memoria del Teatro Indígena y Campesino por sus protagonistas, y pues soy uno de los protagonistas. Mi nombre es Francisco Acosta. Me inicié en esta experiencia del teatro desde que me estaba formando como maestro rural en un pueblo que oficialmente se llama Emiliano Zapata, pero que la mayoría lo conocemos como Carrizal, cerca de Jalapa, de la capital del estado de Veracruz, y que fue esta formación de maestros pues una opción para muchos hijos de campesinos que no teníamos los recursos para acceder a un estudio universitario, y la alternativa de formarnos como maestros, poder tener una profesión y poder vivir dignamente de esto, pues fue lo que nos llevó a estudiar en esta querida escuela de Carrizal, oficialmente Emiliano Zapata, y ya desde ahí empezaba a pintar, desde el nombre de Emiliano Zapata, lo que posteriormente dirían el destino nos tenía de algún modo establecido. Nuestro maestro de literatura, el profesor Francisco Florentino Barrientos Galván, fue quien nos inició en estas experiencias, porque leíamos leíamos obras del siglo de oro español, leíamos obras, tragedias griegas, leíamos obras de lo que hay que estudiar por la literatura mexicana, Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Pedro Páramo, en fin, todo esto nos motivó. Y un día, eran tiempos, en esta escuela entrábamos a las 6 de la mañana, era nuestra primera clase, teníamos clases, por decir, las teóricas de formación como maestros, pero también teníamos talleres prácticos de agricultura, de carpintería, de albañilería, de hojalatería, de música, porque los que nos formamos como maestros rurales sabíamos que podíamos llegar a lugares donde no había escuela y había que hacer la escuela. Por eso aprendimos a ser albañiles por si había que crear y construir nuestras propias escuelas. Aprendimos y nos hicimos como carpinteros por si teníamos que hacer los muebles
de las escuelas donde íbamos a trabajar. Aprendimos a criar gallinas, a criar puercos, a criar peces, por si teníamos que generar actividades productivas para la comunidad. Era todavía tiempos donde el maestro estaba muy conectado, muy comprometido, y era una figura muy importante en nuestras comunidades. Era un trabajo de tiempo completo, no nomás de lunes a viernes, era un trabajo de tiempo completo con la comunidad, con sus procesos, con su vida, con su desarrollo, y en esto el maestro era una voz que las comunidades siempre escuchaban. Esa fue nuestra formación como maestros rurales, y terminábamos a las 8 de la noche, cenábamos, y como en esos tiempos no había televisión, no había Netflix, no había todo lo que hay hoy, pues no teníamos más cosas que hacer y nos sobraba energía, éramos jóvenes, adolescentes, la mayoría, y el maestro Barrientos nos invitó a crear un club literario, donde ahí pues compartíamos los libros que podíamos conseguir. Éramos estudiantes campesinos de escasos recursos que difícilmente podíamos acceder a libros, a discos, a otro tipo de información en ese tiempo, pero el maestro nos ayudaba a conseguirlos, o si alguien lo conseguía. Entonces leíamos esos libros, oíamos esos discos. Uno de esos discos recuerdo que lo oíamos en un tocadiscos portátil del maestro Barrientos. Era un disco de Mascarones, de poesía coral del grupo de Mascarones, que en ese tiempo era un grupo muy presente, muy activo en la vida cultural, social y política del país, y de ahí nos surgió el interés, y por qué nosotros no hacemos también poesía coral. Nos juntamos, creamos el grupo Hambre y hacíamos poesía coral también en las noches. Pero luego dijimos, pues está bien la poesía coral, pero podríamos hacer algo más. Y entonces lo que leíamos de obras de teatro, empezamos a montarlas. Nosotros éramos los directores y los actores, pero no sabíamos cómo hacer teatro, no teníamos mayor conocimiento de la técnica teatral. Y entonces empezaron a llegar por ahí a Emiliano Zapata Carrizal unas brigadas de un programa de teatro campesino que tenía una filial de la entonces CONASUPO, que se llamaba Bodegas Rurales CONASUPO, que era un proyecto interesante, porque era una propuesta, el de Bodegas Rurales CONASUPO. Construían bodegas, construían silos, administrados por la comunidad, y entonces ahí trataban de evitar esta función que cumplen los coyotes, que cumplen los intermediarios, y que están entre el productor, en este caso los campesinos, y los consumidores, y que a veces son los que se quedan con la mayor ganancia, y que usufructan pues mucho del trabajo del campesino, pagando muy poco por sus cosechas, y al consumidor ya en el mercado pues llegan productos mucho más caros de lo que se les paga a los productores. Lo que trataba este programa de Bodegas Rurales CONASUPO era de fijar precios de garantía. Les va a sonar por ahí porque cada vez que se quiera apoyar el campo se habla de precios de garantía, pero en esos tiempos, en 1975, 76, incluso antes, ya estaba este programa de Bodegas Rurales CONASUPO. En Carrizal había había bodegas rurales de CONASUPO, administrados por el ejido, por la comunidad, y también ahí, no sé si porque se llamaba Emiliano Zapata, se creó un centro de formación campesina. Esto hacía que estas brigadas de teatro itinerante del programa de teatro de orientación campesino de Bodegas Rurales, pues a veces llegaban algunos grupos a presentarse por ahí. Estos eran grupos de actores profesionales. En un principio, cuando se inició con el programa, eran actores profesionales formados en las escuelas de teatro de Bellas Artes, y que empezaron a desarrollar propuestas de la comedia del arte del siglo de oro español, adaptadas a la realidad mexicana, para empezar a comunicar, a divertir, a que fuera una cuestión recreativa, que llamara la atención de la comunidad, pero que también hiciera reflexionar.
que también fomentara la conciencia crítica sobre lo que se estaba viviendo en las comunidades. Estas eran brigadas itinerantes que recorrían el país, se les dotaba de camionetas, de vehículos, de una planta de luz, porque muchas de las funciones eran comunidades donde no había luz eléctrica. Era un día de fiesta cuando las brigadas se presentaban en la comunidad, porque ese día se encendían unas lámparas para iluminar el escenario, y era un día de fiesta para la comunidad, donde además de la presentación de la obra y del diálogo que se hacía entre los actores y la comunidad, pues a veces la misma comunidad se animaba y sacaban el violín, sacaban la jarana y se armaba una fiesta más grande. Eran experiencias muy bonitas y nosotros nos acercamos con ellos para decirles que queríamos hacer teatro, pero no sabíamos cómo, que nos gustaría mucho que nos fueran a enseñar, y dijeron que sí lo iban a hacer, que iba a ir a alguien para enseñarnos las técnicas de teatro, para enseñarnos a actuar, y pues estábamos contentos. Lo que sucedió es que terminamos nuestra formación como maestros y pues estos asesores teatrales nunca llegaron. Ya al final de nuestro viaje de graduación, que recuerdo que fue a Acapulco, pero pasamos por la Ciudad de México y pasamos a la Secretaría de Educación para ver qué nos decían de nuestras futuras plazas. Y en la calle de Argentina 12, donde ahora está el Templo Mayor, precisamente ahí estaban las oficinas del programa de teatro. Entonces el maestro Barrientos nos dijo: miren, aquí están los que dijeron que nos iban a ir a asesorar, a enseñar teatro y nunca fueron. ¿Qué tal si entramos a ver qué cara nos ponen? Y entramos, nos metimos, éramos como 40 los miembros de ese grupo, y nos recibió el director del programa, que era el escritor, poeta Heraclio Cepeda. Algunos de ustedes lo han de conocer, el autor de Ben Sulul. Heraclio nos recibió y nos dijo: disculpen, no habíamos podido hacerlo, pero en este momento podemos, y les vamos a mandar a alguien para que los apoye, para que los asesore y formen sus grupos de teatro. Le dijimos: no, pues ya nos vamos, ya el grupo se desintegra, nos vamos a trabajar como maestros y pues ya no es, ya no hay, no tenemos esa opción. Él nos preguntó cuándo les dan su plaza de maestros. Le dijimos: pues ahí por diciembre. Era el mes de noviembre, era fin de cursos. No estábamos seguros de que realmente nos dieran la plaza de maestros en diciembre, pero lo dijimos y él dijo: bueno, les mandamos a alguien que los enseñe, crean su obra en 3 meses, en 3 meses la presentan con nosotros como brigada de teatro y ya luego en diciembre deciden si se quedan o no. Lo hizo. Llegó un maestro colombiano, Pedro Nel Rey, del Teatro Experimental de Cali, una experiencia muy interesante del teatro latinoamericano. El maestro Pedro Nel venía de esa experiencia y nos motivó. Ya la mayoría se habían ido a sus comunidades del grupo cuando él llegó a Carrizal, pero algunos pudimos contactarnos, iniciamos y formamos dos mujeres y 4 varones. Formamos la brigada Ricardo Flores Magón y así montamos una obra basada en el cuento La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, la cual presentamos durante 2 años por todo el país. Realmente fue una experiencia, éramos jóvenes, decíamos que era un poco la experiencia de conocer México viajando en combi. En ese tiempo las combis eran el vehículo ideal para transportar grupos. Fue una experiencia a nivel personal muy interesante para conocer el país, pero a partir de la presentación de la obra que habla sobre el caciquismo en México, la obra no se llamaba La muerte tiene permiso, se llamó La asamblea. Nos dimos cuenta que eso que pensábamos que estaba superado en nuestro país, el caciquismo, esos caciques, esos hacendados, esos potentados que creíamos que se habían acabado con la Revolución Mexicana, pues no, el caciquismo seguía vivito y coleando todavía, ahora con nuevas formas. Muchos de los generales,
de los militares que hicieron la revolución, ahora eran los nuevos hacendados, quienes ahora tenían haciendas, ahora ya le llamaban pequeña propiedad, no latifundios, pero seguía existiendo esta figura del cacique y tuvimos experiencias muy fuertes de encontrarnos con esta situación en donde presentamos nuestra obra de teatro, y al mismo tiempo pues fue una sacudida y un aprendizaje muy fuerte que como personas, que como seres humanos nos dio de la realidad del país. Y ahí fue donde también nos comprometió a pensar pues que había mucho que hacer todavía en términos de justicia social en este país, sobre todo con las poblaciones rurales, con las poblaciones campesinas. Este programa del Teatro de Orientación Campesina de Bodegas Rurales, como muchas otras cosas en el país, a pesar de ser un programa exitoso, llegamos a ver más de 46 brigadas en todo el país, muchas de ellas brigadas indígenas, los tzotziles, los celtales, los toconavales, los mixtecos, los triquis en Oaxaca, mayas en Yucatán, nahuas en Tlaxcala y en otras regiones, además de grupos campesinos, porque de algún modo la brigada Flores Magón fuimos una brigada puente que dentro del programa pasó de que los integrantes de las brigadas fueran actores profesionales a que los mismos miembros de las comunidades, los hijos de campesinos, los indígenas, los que vivíamos en las comunidades, fuéramos los actores de nuestras propias historias, los actores de nuestras propias obras. El programa de Bodegas Rurales, el programa de teatro de Bodegas Rurales de CONASUPO terminó con el sexenio, nos volvimos a dispersar, pero los que eran los pilares de este programa, en su concepción, en su desarrollo, en su metodología, en su financiamiento, porque hacer teatro campesino, hacer teatro popular cuesta, se necesitan recursos, y a veces sabemos que los recursos, pues la cultura no es prioridad, la cultura no es lo primero que está a la hora de que se deciden los presupuestos, pero teníamos un administrador muy eficiente, el licenciado Eduardo Herrera, quien era un excelente gestor, él con una sensibilidad y un compromiso social muy fuerte, ayudaba a gestionar las condiciones para que programas como el de Bodegas Rurales CONASUPO y después el programa que se llamó de Arte Escénico Popular se volviera a retomar bajo la dirección del maestro Rodolfo Valencia, sin duda uno de los grandes maestros del teatro popular en México y del teatro en México, que siempre rechazó hacerlo de manera comercial, no entró en la mercadotecnia, pero también un hombre de profundas convicciones revolucionarias, comprometidos en la crítica social, en la justicia social. Él nos decía que cuando nos enteramos de algo y no lo hacemos y no aplicamos esa conciencia crítica que se puede fomentar a través del instrumento teatro, que nos volvemos cómplices de las cosas. Y ahí es donde podemos y debemos tomar esas grandes decisiones. Si seguimos siendo cómplices, si seguimos callándonos ante cosas con las que no estamos de acuerdo y que no nos parecen, a nivel de desarrollo humano, a nivel de desarrollo educativo, a nivel de desarrollo económico, a nivel de desarrollo social. En fin, el legado del maestro Valencia es un legado que a todos los que pasamos de trabajar con él, innumerables generaciones, tanto en el teatro indígena, en el teatro campesino, él lo hizo también en espacios académicos como Bellas Artes, como la UNAM, formó innumerables generaciones que sin duda nos cambió la vida. Otra de las grandes maestras del teatro indígena y campesino es la compañera Susana Jones. La compañera Susana Jones, que siendo de origen estadounidense,
pero llegó a México muy joven. Se enamoró, se casó en este país, pero además se enamoró del teatro y que era un instrumento que era eficaz en esos tiempos, donde no teníamos el video, las opciones tecnológicas que tenemos hoy para comunicar, para expresarnos, que el teatro era una opción muy importante para fomentar esa conciencia crítica, para expresar nuestras identidades, nuestra manera de ser y de convivir y de actuar en el mundo. Y ella se fue a la Mixteca, a la sierra, a trabajar con los mixtecos en Tonalá, Oaxaca. Se fue con los triquis a Copala y con niños, con jóvenes. Hizo un gran trabajo que era su proyecto de vida. La maestra Susana Young fue de las grandes maestras que marcó, sin duda. Ella era una mujer teatro que hasta que se apagó el foco en su escenario, ella siguió haciendo teatro. Otro gran maestro que también llegó de tierras lejanas, más allá del océano, Germán Meyer Pape, que llegó a este país siguiendo los pasos de Antonín Artaud, cuando Antonín Artaud estuvo con los yaquis y que generó propuestas teatrales que son propuestas realmente pioneras en el mundo del teatro. Los que han estudiado teatro saben quién es Antonín Artaud y saben de su experiencia del trabajo con los yaquis allá en la sierra, con los tarahumaras, los rarámuris, allá en la sierra de Chihuahua. Y Germán, que fue estudioso de su obra, estudió teatro, es doctor, eso lo supimos hasta el final, un excelente ser humano que llegó acá y que siguió los pasos de Artaud, pero que pues se quedó. Antes de llegar a Chihuahua pasó por Cuetzalan, Puebla, ahí formó una brigada de teatro campesino, la Yogualicha, trabajó con cañeros, trabajó con maestros, trabajó con nosotros y fue el gran coordinador de una etapa que a la Brigada Flores Magón le correspondió también ser puente, porque cuando el programa de arte escénico popular, ahora ya en la Secretaría de Educación, en la Subsecretaría de Cultura, entonces no existía el CONACULTA ni la Secretaría de Cultura, era una Subsecretaría de Cultura, se creó la Dirección General de Culturas Populares, otra institución sin duda pionera en todo el trabajo cultural y social en México, dirigida por el doctor Rodolfo Stavenhagen, donde también estuvo el doctor Guillermo Bonfil, autor del México Profundo, José del Val, Marta Turok, tantos y grandes maestros, sociólogos, antropólogos, que mucho han aportado a las ciencias sociales y al desarrollo social y cultural del país. Bueno, con ellos empezamos y tuvimos el privilegio de que ellos fueran nuestros asesores de contenido, más muchos otros más que no alcanzo a mencionar. Lo haré quizás en algún otro momento del Te Comunico digital, pero vivimos, puedo decir que fuimos privilegiados, que realmente tuvimos la oportunidad de tener grandes maestros que nos formaron en el teatro, en las ciencias sociales y que nos ayudaron ahora a una nueva etapa. Empezamos presentando una obra que hicimos todavía en el Teatro Campesino de la CONASUPO con el maestro Valencia, una obra sobre la historia de México. En hora y media hacemos un recorrido desde la historia de México, desde la conquista hasta la época actual, hasta la etapa de industrialización. La obra se llamaba El tornillo suelto o dónde perdimos el rumbo. Esto porque teníamos la duda, ¿dónde como país, como mexicanos, perdimos el rumbo? ¿Por qué siendo ese cuerno de la abundancia que llaman muchos, con tantos recursos, por qué hay tanta inequidad? ¿Por qué tenemos tantos ricos, tenemos tan poquitos ricos, muy ricos, y tantos pobres, tantos miles y millones de pobres? ¿Dónde perdimos el rumbo? ¿Dónde está ese tornillo suelto? Y a partir de esta reflexión la hacíamos entre el grupo, con el público,
a través de esta obra que se llamó, que creamos con el maestro Rodolfo Valencia, y que fue la primera obra que se presentó en el programa de arte escénico popular. Nos volvieron a llamar a los integrantes de la Brigada Flores Magón, porque ellos no querían platicar a los nuevos autoridades qué era el teatro que estaban proponiendo, sino que lo vieran. Y como nosotros ya teníamos la obra montada, nos invitaron a presentarla, y así se inició el programa de teatro rural de arte escénico popular. El área rural de arte escénico popular, había un área urbana donde estuvo destacados directores también como Julio Castillo, como Jesús Rodríguez, Paloma Woolrich, muchos otros, Gabriel Fragoso, Eduardo Casar, muchos amigos y compañeros que también trabajaron mucho tiempo con el maestro Valencia, tanto en los programas apoyados por el gobierno como de manera independiente. Participamos de esas primeras experiencias también. Había un área de teatro infantil que dirigía Mireya Cueto, Josefina Lavalle y otros maestros, pero nosotros estábamos en el área rural. Y otra vez la Brigada Flores Magón fue puente. Fue puente porque a la hora de que las brigadas nos presentábamos en las comunidades y la comunidad nos preguntaba, el público, que cuando regresábamos a presentar las obras, pues no sabíamos, realmente eran muchas las comunidades que teníamos que ir y era difícil que un grupo regresara a su comunidad, pero les preguntábamos que si ellos querían hacer teatro y nos decían que sí. Y lo que nos pasó a nosotros como estudiantes de la normal rural, pues pasaba en muchas comunidades que querían hacer teatro pero no sabían cómo, ni tenían quien los asesorara, quien los acompañara en esos procesos de creación. Entonces, con los miembros de la Brigada Flores Magón se formó el área de promoción teatral, donde nos formamos como directores, como dramaturgos, porque había que hacerlo de todo, como iluminadores, como escenógrafos, como vestuaristas, como gestores, porque había que generar en la comunidad las condiciones para que los grupos pudieran hacer teatro y se presentaran. La gran experiencia es que cuando la comunidad considera que algo es importante para la comunidad, que algo es valioso, la comunidad lo va a sostener, con el apoyo del gobierno, sin el apoyo del gobierno, incluso a veces contra el gobierno, pero si para la comunidad es importante, lo va a hacer. Y así sucedió en muchas de las experiencias que, lo vuelvo a repetir, tuvimos el privilegio de participar, ahora ya como promotores teatrales, lo han comentado mis compañeros de la Brigada Flores Magón, en diversas regiones, en la meseta Tarasca, en Michoacán, donde ahora se está viviendo un movimiento purépecha muy importante de autonomía de los municipios purépechas. Estuvimos en Nahuatzen, estuvimos en Cherán, en Tanaco, en pueblos alrededor del lago de Pátzcuaro. Estuvimos trabajando otros compañeros con los mazahuas en el Estado de México, con los popolucas en Veracruz, con los mayas en Yucatán, en Chiapas, en fin, en diferentes lugares del país donde detectamos que había interés por hacer teatro comunitario. Ahí íbamos los promotores del área rural, coordinados por nuestro querido amigo y hermano Germán Meyer, para trabajar con las comunidades. Estábamos 3-4 meses con el grupo en la comunidad, se creaba la obra, se presentaba, buscábamos que se presentara en diferentes comunidades, porque ya se los decía, mientras el teatro no se presenta al público, no está completo el proceso. Entonces se presentaba en diferentes comunidades, en diferentes lugares, generábamos esas condiciones y regresábamos si el grupo necesitaba alguna asesoría, se atoraban en algo o querían que los acompañáramos en algún proceso, pues volvíamos a regresar a esos lugares y a esas comunidades. Hubo muchas experiencias, son muy largas, es muy largo de que platicar, hay muchas historias que contar, como lo que vivimos el grupo de
del área rural de promotores teatrales en la Sierra Juárez de Oaxaca, donde fuimos a dar a toda esta región porque estaban en un proceso de lucha por sus bosques. Esta región vivió durante mucho tiempo la concesión de sus bosques a una papelera que está en Tuxtepec. Eran convenios, concesiones por más de 50 años, estaba por renovarse la concesión por otros 50 años más, y las comunidades no querían volver a renovar esa concesión por tanto tiempo. Ellas querían ser quienes administraran, quienes aprovecharan pues toda la riqueza, todo ese usufructo que da los bosques, toda esa vida que dan los bosques, pero que además tiene que ver con su identidad. Los zapotecos, los mijes, son, según su origen mítico, descienden de los árboles, descienden de las piedras, descienden de las rocas, descienden del rayo, descienden de la luz. Ellos querían hacer algo distinto, y cuando iniciaban esta lucha, nosotros llegamos para hacer teatro con ellos y para comunicar y ayudar y colaborar en esta lucha de los pueblos serranos de la Sierra Juárez de Oaxaca y con otras comunidades del valle y otras regiones.